Les invito, hermanos, a poder disponernos, ¿no? Para poder iniciar este día, esta noche, nuestro encuentro sobre los estudios del catecismo. Les invito a rezar por todos los enfermos, en especial por aquellos que están enfermos del COVID. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ver esta noche la segunda parte del catecismo, la celebración del misterio cristiano. Así se va a titular nuestro encuentro de hoy y espero que podamos ir entrando en esta dinámica del catecismo, ¿no? La primera parte trata sobre el credo, la segunda parte los sacramentos, la tercera parte los mandamientos y la cuarta parte la oración cristiana. La celebración del misterio cristiano. Con este título, pues vamos a hablar esta noche de dos puntos, las claves teológicas de la celebración de la liturgia y celebrar la liturgia cristiana, la liturgia católica. En este sentido, estos dos pequeños puntos que no vamos a abarcar toda la tercera parte, sino decir solo algunos puntos claves que nos van a servir. Primero, las claves teológicas. Las claves teológicas sobre la celebración del misterio cristiano. Cuando hablamos de la celebración, estamos hablando de la liturgia. Por tanto, debemos decir alguna palabra sobre qué es la liturgia, la palabra liturgia que indica. En primer lugar, liturgia, del griego, significa obra, oficio público. En griego profano, es decir, en griego koiné, como se hablaba en Grecia, liturgia significa el oficio, el trabajo que se realiza en favor del pueblo, ¿no? Un trabajo que se realiza a favor del pueblo, un servicio. Por eso liturgia tiene esta etimología. Laos, en griego laos significa pueblo y ergon indica una acción, ¿no? Por eso la liturgia es acción o del pueblo. Es una acción del pueblo, es una acción a favor del pueblo. Por tanto, si vemos, no indica un carácter individual, sino comunitario. Ya la misma palabra liturgia indica la comunidad, indica la asamblea, ¿no? De ahí, si vemos un poquito, la liturgia, ninguna celebración de los sacramentos indica algo privado, ¿no? Sé que a la mayoría de las personas les gusta misa para su difunto, privado. Cuando dice misa comunitaria, bautismo comunitario, pues todos quieren privado, ¿no? Porque tenemos una mentalidad individualista que es muy difícil de romper, ¿no? Entonces, ya desde el inicio quiero dejar esto porque cuando hablamos de liturgia, vamos a hablar de esta acción del pueblo,
En hebreo es la palabra abodá. Esta palabra abodá indica el culto que se ofrece a Dios. Pero también abodá no solo indica el culto, sino indica a aquellos que ofrecen. Es decir, diríamos los actores de la liturgia, que son los sacerdotes, los levitas que están en el templo. Aquí hay un error, no, aquí dice templo, dice templo. Es decir, el culto que se ofrece en el templo. Entonces, abodá implica varias cosas. Por eso, en la Sagrada Escritura, la liturgia significa estas tres cosas. Las tres cosas van unidas. Es decir, para la Escritura, no toda acción que se refiera a un Dios es liturgia. Liturgia es una acción de culto por la cual se sirve a Dios, a Yahvé. En caso del Antiguo Testamento, solamente se entiende liturgia, este servicio que se da en la tienda, a la tienda de Yahvé, o el templo, cuando aparece el templo, desaparece la tienda, y el altar, es decir, el sacrificio. Liturgia también indica los actores del culto, todas aquellas personas que están al servicio del culto y que tienen la misión de realizar este culto a Yahvé. Pero también indica la unicidad del culto, es decir, hay un solo culto porque hay un solo Dios. No hay diversidad de cultos. La liturgia de la iglesia, aunque tiene esa diversidad de ritos, sin embargo, es único, porque esta unidad le viene de la celebración del misterio. Es decir, hay diversos tipos de ritos, el rito ambrosiano, copto, siríaco, el latino occidental que somos nosotros. Dice el catecismo en el número 1200 del catecismo, que el misterio celebrado en la liturgia es el misterio de Cristo, es uno, pero varían las formas en las cuales esta liturgia es celebrada, ¿no? Hay diversidad de tradiciones litúrgicas en la misma Iglesia católica, es decir, la riqueza del misterio de Cristo que es celebrado en la liturgia es capaz de manifestarse en diversas expresiones, según la cultura de cada lugar. Por tanto, si nos acordamos un poco del rey Saúl, ¿no? Los actores del culto, los que están al servicio del templo, del altar, pues no es cualquiera, ni siquiera el rey. Por eso, en tiempo de Samuel, estaban esperando a Samuel para ofrecer el sacrificio, pero Samuel se hace tarde, se demora, y entonces, ¿qué hace Saúl? Saúl, por su impaciencia, sacrifica, ¿no? Hace el sacrificio que no le estaba permitido ni por ser el rey. Y entonces llega Samuel y le dice que es mejor obedecer que sacrificar, ¿no? Y por esa desobediencia, por esa apropiación de un oficio que no le era permitido al rey, ¿no? Entonces le será quitado el trono. Le será quitado el trono. Por eso Samuel le dice que otro ocupará el trono que él se le había dado a Saúl. Por tanto, ¿no? El Juan Pablo II, en Fidei Depositum, que es el documento con el cual en el 92 publica el Papa el catecismo,
Juan Pablo II afirma que el catecismo, ¿no? El catecismo tiene un hilo conductor. Hay un hilo conductor que es el misterio de Cristo. En Fidei Depositum afirma que este misterio de Cristo, que es rico en el catecismo, aparece en las 4 partes. En la primera parte, el misterio de Cristo es objeto de fe. Por eso se estudia la divinidad, la humanidad, la encarnación, el misterio pascual que habíamos visto, ¿no? Que cuando hablamos de Jesucristo, el misterio pascual, ¿no? En la primera parte aparece con amplitud explicada. Entonces, este misterio de Cristo que es celebrado en la liturgia, en la primera parte es objeto de fe. En la segunda parte, el misterio de Cristo es celebrado y comunicado en las acciones litúrgicas. Celebrado y comunicado. Es el mismo misterio de Cristo que en la tercera parte se hace presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en su obrar. Eso es la moral, los mandamientos. Los mandamientos son para poder vivirlos, ¿no? Impulsan al hombre a vivir en la moral cristiana. Y en la moral cristiana, pues no se puede entender al margen de Cristo, que sería una moral del deber al estilo kantiano, de si no fuera animada la moral por la gracia de Dios. Por eso en la moral católica la gracia es muy importante, porque la gracia es ese principio interior que impulsa al hombre a obrar el bien con santo amor, como dice San Agustín de Hipona. Entonces es el misterio de Cristo que ilumina, que sostiene en el bien obrar, en hacer las cosas que tenemos que hacer con santo amor. Y en la cuarta parte, que es dedicado a la oración, el misterio de Cristo es el fundamento de nuestra oración. El Pater Noster, el Padre Nuestro, que es la oración principal del cristiano que Jesucristo nos ha enseñado y que el catecismo lo explica parte por parte. También en la oración, ¿no? Tiene la oración como fundamento Cristo, la oración de Cristo, que se retira al silencio, que ora a Cristo, a Dios Padre en el sufrimiento, pero también da gracias a Dios en todo tiempo. Entonces la oración de Cristo es el fundamento de nuestra oración. Por eso, en una perspectiva teológica, ¿no? En una perspectiva teológica, el catecismo, ¿no? Presenta el misterio de Cristo no como un misterio abstracto, sino como un misterio, como un acontecimiento histórico que indica el designio amoroso de la Trinidad. Este designio amoroso de la Trinidad, pues se va concretizando y se va celebrando en la liturgia. Por tanto, la celebración del misterio de Cristo es una celebración eclesial de nuestra redención. Es una celebración, ¿no? Y no un simple ejercicio sacerdotal o un simple ejercicio de culto, sino una celebración que indica, ¿no? Celebrar indica manifestar, hacerse presente, comunicar, ¿no? En ese sentido, hablamos de esa anamnesis, porque la celebración de la liturgia es como una encarnación viva del misterio de Cristo para ser participada en la vida de los
fieles, de los creyentes. Por tanto, queridos hermanos, por ejemplo, dice el catecismo en 1076, que el don del Espíritu Santo inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, que es el tiempo de la Iglesia. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia, ¿no? Cristo vive y actúa en su Iglesia. Acordémonos ya de esta imagen, de este cuadro que ya habíamos presentado hablando del credo. Es decir, esta segunda parte, los sacramentos, lex celebrandi, no está al margen de la fe en Cristo, que llamamos el misterio pascual, que es el hilo conductor del catecismo y de toda celebración cristiana. Por tanto, hablamos en una dimensión cristocéntrica de la liturgia, ¿no? Lo que se cree, el credo, se celebra, ¿no? Y hemos dicho que Cristo vive y actúa en la iglesia y da vida, ¿no? La vida hace participar de su vida a los fieles, de tal modo que en esta celebración, ¿no?, se participa de la vida, es decir, de este lex vivendi, no solo de vivir los mandamientos, sino de la vida cristiana. En la celebración, Cristo que vive y actúa, ¿no?, nos hace partícipes, ¿no?, de tal modo que nosotros recibimos esta vida divina de la liturgia, en la liturgia, porque ahí está Cristo vive que actúa por los sacramentos. Por eso Gaudium et Spes decía que cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando el sacerdote bendice, es Cristo quien bendice. Cuando celebra la liturgia, es Cristo quien celebra, ¿no? Y nos hace partícipes. San Pedro llama que los cristianos somos partícipes de la naturaleza divina, partícipes de la naturaleza divina. Por tanto, en la liturgia, entonces, de esta vida que se recibe, al mismo tiempo es oración. La liturgia es oración, el misterio de Cristo llevado a la contemplación. Por tanto, el catecismo nos va a hablar de tres términos: mysterium, actio, vita. Es decir, este misterio, ¿no? En la Santa Misa decimos, este es el misterio de nuestra fe. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esto es lo que respondemos todos en la Santa Misa. Dice el Catecismo en el número 1068, es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. Entonces les decía de tres términos: misterio, vita, actio y vita. El misterio que se celebra es la acción, la acción de la iglesia, ¿no? Decíamos que la liturgia es esta acción de la iglesia, del pueblo, ¿no? Entonces, el misterio de Cristo, el misterio es acción, celebración de la iglesia. Y esta celebración del misterio de Cristo da vida, a fin de que los fieles vivan de él, de este misterio de Cristo. Entonces, en cada celebración, ¿no?, en cada celebración
hay esta participación en cada celebración. Después volveremos a la pantalla. En cada celebración encontramos relacionados de tal modo estos tres términos, misterio, acción y vida, pero en cada celebración aparece este misterio de Cristo, celebrado y anunciado. Dice el Sacrosanctum Concilium en el número 2 que la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención. Entonces, aquí Sacrosanctum Concilium, el Vaticano II, pone la liturgia como el ejercicio, ¿no?, de la obra de nuestra salvación, de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Santa Eucaristía. Contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera iglesia. Por tanto, la liturgia no solo es una celebración o un montón de ritos, sino también expresa, manifiesta la naturaleza de la iglesia. Es decir, explico en otras palabras, si la iglesia tiene la Santa Misa, la Eucaristía, y la Iglesia Católica celebra la Santa Misa, pues al rito católico. Pero si yo como sacerdote añado cosas o quito cosas, o como laico, entonces ya no es una liturgia católica, ya no expresa lo que la Iglesia cree y celebra. Y eso es lo que el catecismo nos transmite, lo que la Iglesia es y cree. Si tú vas a una misa y vas a escuchar una misa católica, no una imitación de la misa, ¿no? Entonces, si el sacerdote añade cosas y cosas, o porque tú le exiges que ponga cosas, entonces estás desvirtuando la naturaleza de la Santa Misa. Por ejemplo, hay quizá algunos de ustedes, pero a algunos les encanta que por su difunto, si es su mamá sobre todo, que se cante en la misa Amor Eterno, ¿no? Y Amor Eterno es una canción de Juan Gabriel. Es decir, la pregunta es, ¿qué tiene que ver Juan Gabriel con la misa de difuntos? ¿No? Y se canta al final, sí, y comienzas a escuchar Amor Eterno. ¿De qué te recuerdas? ¿De tu mamá o de Juan Gabriel y su bailecito? ¿No? Entonces, es eso, ¿no? Entonces no se puede desnaturalizar la liturgia o el matrimonio. Ah, es que queremos este canto, el otro canto que es bonito, que es... Sí, nadie lo niega que sea bonito, que Amor Eterno sea un canto triste que me haga recordar. Todo eso nadie lo niega. Pero ¿qué tiene que ver con la liturgia? Llego a mi casa, reúno una reunión, invito a una reunión y pongo Amor Eterno a todo volumen y ya está, ¿no? Entonces, este es el tema. En la liturgia es celebración del misterio de Cristo y expresa también lo que cree la iglesia y lo que es la iglesia. Por tanto, en la liturgia, antes que se me olvide, se habla de dos cosas. De que la liturgia actúa por sí misma. Es cierto que se llama ex opere operato en teología. Significa que los sacramentos obran por sí mismos. Si yo celebro la Santa Misa solo, es tan válida como si celebre con 1000 personas, ¿no? El sacramento actúa. Se da el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo que por las palabras del sacerdote quedan transformados, ¿no?, en cuerpo de Cristo y sangre de Cristo, el pan y el vino. Pero hay una cosa, que no es solo el sacramento,
sino también la disposición de la asamblea y de cada fiel. En la celebración actúa la gracia que nos llega, pues lo hace de tal modo que cada uno esté dispuesto. A esto se llama en teología ex opere operantes, con una analogía que utiliza Santo Tomás de Aquino, que el contenido se recibe al modo del recipiente, es decir, cada uno recibe la gracia según la disposición de su corazón. Si estoy distraído, pues recibiré poco, ¿no? Pero si devotamente escucho la Santa Misa, rezo, participo, estoy en la misa, pues entonces los dones que recibiré serán más. Pongo un ejemplo sencillo, ¿no? De la disposición. Cuando comienza a llover, si yo quiero recoger agua de la lluvia, entonces recogeré según el depósito que tenga. Si salgo con un cilindro, recogeré lo que entra en el cilindro. Si salgo con un vaso, con una taza, pues recogeré lo que entra en la taza. Pero si salgo con un cernidor, ¿no? Si salgo con un cernidor, pues no voy a recoger nada, porque el cernidor pasa, ¿no? Entonces, es así también la participación en la liturgia. Cada uno recibe al modo del recipiente, ¿no? De ahí lo que es importante, y vuelvo a decir lo que dice el Papa Francisco, que, por ejemplo, para llegar a la Santa Misa, ¿a qué hora llego? El Papa dice llegar mínimo 5 minutos antes de que inicie la misa, para poder disponerme a acoger esa gracia, a acoger ese, a poder acoger ese don de la gracia, de la Eucaristía, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Poder entrar, esa es la participación fructuosa, una participación activa y fructuosa. ¿Qué indica una participación activa y fructuosa? No indica que todos tenemos que hacer algo, no indica ni siquiera que todos tenemos que bailar, saltar en la Santa Misa, como locos. No, no indica eso. La participación activa indica que no soy un ser muerto. La participación activa y fructuosa indica que la celebración decorosa de la liturgia me lleva al encuentro con Cristo. Si la liturgia es celebración del misterio de Cristo, la liturgia me lleva inmediatamente a tener un encuentro con Cristo, a poder encontrarme con Él y me une a Él. Si la liturgia no me lleva a encontrar a este encuentro con Cristo, entonces algo está mal. O yo estoy mal o la liturgia está mal. Pero la liturgia sana de la iglesia nunca va a estar mal. Por eso, queridos hermanos, qué importante es esto que vamos explicando de la liturgia. Por tanto, en la liturgia, la clave, el hilo conductor es la celebración del misterio de Cristo. Segunda parte, celebrar la liturgia de la iglesia. Celebrar la liturgia de la iglesia. Vamos a leer el número 1135 del Catecismo. El Catecismo de la Iglesia afirma que la catequesis de la liturgia implica, en primer lugar, la inteligencia de la economía sacramental. A su luz se revela la novedad de su celebración. Entonces, pareciera que la liturgia es algo costumbre, la misa para algunos, pero
hay una novedad en la celebración de la liturgia, y la novedad la trae el Espíritu Santo. Pero también la novedad de la liturgia, es decir, en otras palabras, ¿por qué la Santa Misa, por ejemplo, es aburrida? En expresión de algunos, ¿no? O sea, no, la Santa Misa en sí misma no es aburrida, ¿no? Porque es el misterio de Cristo. Pero para algunos, para algunas personas, la Santa Misa es aburrida, ¿no? Por eso dicen, no, que el otro, se aburren. ¿Pero por qué? Pienso que la clave está aquí en la catequesis de la liturgia. La catequesis de la liturgia. Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos sido iniciados en una catequesis litúrgica? Lo que ha elegido el catecismo es esta línea mistagógica de la liturgia. Poder explicar los misterios de cada parte, ¿no? Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos recibido una catequesis, por ejemplo, de por qué el sacerdote besa el altar? ¿No? ¿De por qué? ¿No? ¿Qué indica eso? ¿De por qué se lava, por qué se inclina ante el altar? ¿No? ¿De por qué hace la genuflexión? ¿No? Entonces, esa catequesis, pues hay que reconocerlo de algún modo, digo de algún modo, porque hay gente que sí ha tenido esta catequesis, esta formación, pero es parte de este movimiento litúrgico que ha iniciado a redescubrir la liturgia cristiana. Los santos padres, y había una institución que se llamaba el catecumenado. El catecumenado eclesial era una institución para poder preparar al bautismo a los adultos. No estoy hablando de los catecúmenos actuales como movimiento, sino de la catecumenado de la iglesia primitiva, porque si uno quería bautizarse, tenía que hacer una catequesis, pero no una catequesis de 2 charlas y 2 chapitas de Coca-Cola y ya te bautizabas, ¿no? Sino se hacía una catequesis que llevaba años, una catequesis que era bíblica, que era dogmática, que era parennética, es decir, de conversión, de aspecto moral, y una catequesis espiritual. Pero esta catequesis también era litúrgica, es decir, se te enseñaba, ¿no?, a poder también vivir la liturgia, la celebración, de modo progresivo. Entonces, esta catequesis de la liturgia, dice el catecismo, implica esta inteligencia. El catecismo ha utilizado un término, ¿no?, que es muy importante, que es la economía sacramental. Es decir, esta inteligencia, esta comprensión, ¿no? Esta comprensión ¿de qué? De la economía sacramental. ¿Y qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, ¿no? Confiados a la iglesia por donde se nos da la vida divina, ¿no? Confiados a la iglesia por donde, por medio de los sacramentos, se nos da la vida divina. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta leyendo el catecismo, estudiando el catecismo, es esto: la catequesis de la liturgia. La catequesis de la liturgia no solamente dice unas cuantas verdades, sino poder comprender, poder entrar, asimilar y poder vivirlo de ese modo
cuando vivimos la celebración litúrgica. Esta catequesis fundamental de las celebraciones sacramentales, ¿no? Esta catequesis fundamental de las celebraciones sacramentales responden a las cuestiones inmediatas que vamos a ver esta noche y se presentan a un fiel, ¿no? En cuatro preguntas. ¿Quién celebra? ¿Quién celebra la liturgia? ¿Cómo celebrar? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde celebrar? Estas cuatro preguntas, pues, nos ayudan a entender mejor la mistagogía. Mistagogía significa la iniciación, la explicación de los misterios santos. Esta mistagogía que el catecismo utiliza para poder explicarnos los misterios santos de la liturgia, que es el misterio de Cristo. Esta mistagogía pues tiene su base, su raíz en la Pascua. Éxodo 12, 25 al 27. Quisiera leer, es breve, así que podamos entenderlo. Son prescripciones sobre la Pascua. Después de instituir la Pascua, ¿no? Moisés les va a indicar al pueblo de Israel: cuando entréis en la tierra que Yahvé os dará. Es decir, está hablando, dando indicaciones que cuando se llegue a Tierra Santa. Pero todavía no ha salido Israel de Egipto, ¿no? Todavía sigue en Egipto. Esa noche van a salir. Y les da esta indicación: cuando entréis en la tierra que Yahvé os dará, como prometió, observaréis este rito, el rito de la Pascua. Y cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, hiriendo a los egipcios y preservando nuestras casas. Entonces, este texto de Éxodo 12, 25, 27 se llama la Agadá Pascual. Indica esta Agadá que hay una pregunta. Ahora vamos a ver cuatro preguntas. Pero esta pregunta no la hace el papá. No es el papá que le pregunta al hijo. No son los mayores a los niños que les preguntan y les dicen, ¿no? ¿Qué entiendes, qué no entiendes? Sino es el niño que pregunta por el significado de ese rito. Y pregunta, miren, hermanos, escuchen, y pregunta no de modo abstracto, universal, sino de modo personal. Es una pregunta personal del hijo al padre. ¿Qué significa este rito para vosotros? Es decir, la noche de la Pascua, el niño pregunta, ¿por qué estamos en vela? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué las otras noches nos vamos a la cama prontos y ahora estamos en vela y estamos despiertos y estamos vestidos de fiesta y todo lo demás? Entonces, el papá o la mamá, ¿no? El papá tiene que responderle, pero no con una respuesta abstracta diciendo, no, Dios es todopoderoso, que nos ha salvado, sino de modo concreto, es decir, con su vida. Es decir, si tu hijo te pregunta, ¿para ti qué es la Santa Misa? ¿Para ti qué es la misa? ¿Cómo le responderías? Para mí la misa es que siempre me lleva a mi abuela, entonces tengo que ir en honor a mi abuela, si no mi abuela
me jala de las patas de la tumba. Esa sería la respuesta. ¿Qué responderías? Es decir, esa es la transmisión de la fe. Ante la pregunta del hijo, ¿qué significa para ti ir a la iglesia? ¿Qué significa para ti rezar? ¿Qué significa para ti la liturgia, la celebración, la oración, la Biblia? ¿Qué significa para ti? Entonces, esto lo respondes con tu vida. No puedes decirle a tus hijos, sí, hay que portarnos bien y tú eres el primero en estar sobornando o recibiendo soborno, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el punto, ¿no? Es el niño que pregunta. Por eso, en la Pascua, ¿no? Es este lugar donde se dan las grandes respuestas. La Pascua es la que interroga, la que suscita las preguntas, ¿ah? De tal modo que la pregunta pascual es como la síntesis. ¿Esto qué significa de la Haggadah pascual? Como este punto de intersección de todas las otras preguntas que suscita la fe y la vida cristiana. Entonces, vamos a pasar brevemente, antes que nos gane el tiempo, a estas 4 preguntas de la liturgia. ¿Quién celebra? El catecismo del número 1133 al 1144 va a responder a esta pregunta. ¿Quién celebra? La liturgia es acción del Cristo total. Aquí aparece, hermanos, Christus totus, todavía el catecismo lo pone en latín, ciertamente lo toma de San Agustín, esta expresión, el Cristo total. ¿Quién es el Cristo total? El Cristo total es la iglesia con Cristo, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo la cabeza. La iglesia y Cristo. Animada por el Espíritu Santo. El Cristo total, ¿no? Por tanto, la celebración del misterio de Cristo, esta celebración que es acción del Cristo total, no solo celebra el sacerdote cuando celebra tiene esta misión de hacerlo in persona Christi capitis, es decir, en la persona de Cristo cabeza. El sacerdote hace presente a Cristo como cabeza, pero es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. Es toda la comunidad. Toda la comunidad, la iglesia unida a Cristo su cabeza. Es decir, el ministerio, la misión que tiene la iglesia, ¿no? En poder, en la celebración es muy importante, pero nunca separada de su cabeza, que es Cristo. Por eso, el ministerio, el sacerdote ordenado, el papa o el obispo, no solo cumple una función que alguien le ha delegado, sino que hace presente a Cristo mismo. No es una función que democráticamente la asamblea dice, ahora vas a ser tú el que va a predicar, el que va a hacer, por ejemplo, la homilía, el proclamar el evangelio en la Santa Misa. Es función del diácono o del sacerdote, nunca un laico, ¿no? Nunca un laico. Entonces, quien celebra es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unida a su cabeza. Las acciones litúrgicas, vuelve a decir el catecismo, las acciones litúrgicas no son acciones privadas, no son acciones privadas. De ahí, hermanos, si ustedes me escuchan, ¿no? Amen siempre la celebración comunitaria.
las misas comunitarias, bautismos comunitarios, porque es ahí donde se ve, ¿no? Donde se ve la iglesia, esta asamblea que celebra, ¿no? Sino celebraciones de la iglesia que es sacramento de unidad. Esto es pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Les pregunto, en un bautismo privado, papá, mamá, los padrinos, la familia, normalmente, digo normalmente porque también hay familias muy piadosas que vienen, que son de iglesia, celebran el bautismo de sus hijos con devoción, con alegría, pero hay de todo en la viña del Señor. Digo normalmente, y esto sucede con frecuencia, ¿no? Primero que inicia solo con los papás. Los invitados van a llegar tarde, corriendo, a tomar foto, que no se han enterado de nada que significa el bautismo, o igual misa de difuntos, no se han enterado nada que significa la Santa Misa, ¿no? Por eso casi nadie responde, ¿no? Entonces, el sacerdote, ¿qué hace? Hay que explicar cada uno el otro y, y pones catequesis, 5 días. 5 días es un tormento, ¿no? Mejor me voy donde bautizan con una charla o sin charla y ya está, ¿no? Igual el matrimonio. Entonces, quiero decirles esto. Cuando en el bautismo se le pregunta al papá, ¿qué nombre a los papás? ¿Qué nombre han elegido para su hijo? Mateo. ¿Qué piden a la iglesia para Mateo? Bueno, porque les han dicho en la charla el bautismo. Y, y luego dice, ¿no? Mateo, ¿no? La comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Y se hace una cruz en la frente. Entonces yo pregunto, ¿qué comunidad cristiana recibe a ese bautizado si los papás, padrinos, todos están distraídos en otra cosa? ¿Qué comunidad cristiana recibe? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué comunidad cristiana recibe? Si hay una comunidad cristiana que recibe, entonces lo va a educar en la fe. Pero si no hay esa comunidad de fe que recibe, si no son unos cuantos familiares todos distraídos, entonces ese niño no será educado en la fe, por tanto, tampoco tendrá la catequesis de la liturgia. Una aplicación práctica, una aplicación práctica. Entonces, el, en estas charlas no solo hay que aprender a leer el catecismo, sino también aprendamos, por ejemplo, las respuestas de la Santa Misa. Las respuestas de la Santa Misa. Es decir, no solo el orden, sino responder adecuadamente. Segundo, si no me alargo mucho. ¿Cómo celebrar? ¿Cómo celebrar? Se celebra con signos y símbolos. Una celebración, dice el Catecismo 1145, está tejida de signos y de símbolos, según la pedagogía divina de la salvación, como la revelación se ha hecho con palabras y acciones, con gestos, la celebración también tiene signos y símbolos. Su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo. Signos, gestos, símbolos, como por ejemplo, ¿no? El hecho de estar de pie, el hecho de estar arrodillado. ¿Qué significa? ¿No? Yo espero a los papás, a los hijos, cuando les lleven a la misa, les pueden explicar, hijo, para la consagración nos ponemos de rodillas. Estar de rodillas es un signo.
que significa adoración, no solo de cuerpo, sino de corazón. Pero también hay acciones, palabras, gestos, símbolos, el canto y la música. Todo esto forma parte de cómo celebrar. Se celebra también con imágenes. Las imágenes sagradas que están en el templo también forman parte de la celebración. Tercero, ¿cuándo celebrar? El tiempo litúrgico, ¿no? ¿Cuándo se celebra? La Santa Madre Iglesia considera, Catecismo 1163, que es su deber celebrar la obra de la salvación de su divino esposo con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su Santa Pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Entonces, el tiempo litúrgico, porque Dios se encuentra en el tiempo con nosotros. Dedicar tiempo a Dios, ¿no? Dedicar tiempo a Dios. Por eso es muy importante, ¿no? En la Pascua semanal, el domingo, la Santa Misa, la Pascua anual, los bautismos en la Pascua, como hacemos en la parroquia, la vigilia pascual, ¿no? Solemne, con todas las lecturas y todo lo demás. Entonces, la Pascua, ¿cuándo celebrar? ¿No? Días, semanas y año. A esto se llama el año litúrgico. Por tanto, la Pascua no es solamente una fiesta más, es la fiesta de las fiestas, es el corazón del año litúrgico, la Pascua. Por tanto, en el año litúrgico tenemos 5 tiempos. Tiempo ordinario que estamos viviendo ahora, que es color verde. Después vendrá Adviento, color morado. Navidad, color blanco. Y Cuaresma, color morado. Todo este ciclo litúrgico de los 5 tiempos nos ayudan a vivir. Hay tiempos más fuertes, como Cuaresma, Semana Santa, ¿no? Que son fuertes, ¿no? Que nos ayuda a despertar, ¿no? Para que no sea la vida cristiana así monótona, porque si es así, uno se muere, ¿no? Entonces siempre es algo que nos despierta. La Semana Santa, que es fuerte, ayuno, oración, y de ahí viene bajando poco a poco la Pascua, el gozo, la alegría, como la Navidad. El tiempo ordinario es lo que quizá menos se entiende. ¿Qué es ordinario? No viene de ordinario de segunda clase, sino se dice en latín, ¿no? Domenica per annum. Per annum indica el domingo del año, pero Domenica per annum indica ordinem, un orden, es decir, se lee el Evangelio de modo ordenado. Este año todos los domingos estamos escuchando San Mateo, año A. Año B, Marcos, año C, Lucas. San Juan se lee en Pascua, no todos los años. Entonces, ¿cuándo celebrar el tiempo litúrgico? ¿Dónde celebrar? Cuarta pregunta. El culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Catecismo 1179. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de un templo espiritual, de un edificio espiritual.
el cuerpo del Cristo resucitado, es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por su Espíritu Santo, somos el templo vivo de Dios. Por tanto, ¿no? Una de las cosas, aquí nos habla de un culto en espíritu y en verdad que se puede hacer en todas partes, que no está ligado a este culto, como la oración, la liturgia de las horas, la lección divina, ¿no? Pero también se han construido 1180 edificios destinados al culto. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión. Y aquí viene lo que dice el catecismo de modo bello de los templos, sino que significan y manifiestan a la iglesia, que vive en ese lugar, que es morada de Dios con los hombres, reconciliados y unidos con Cristo. Entonces el templo no es cualquier lugar. El templo que se ha edificado no es un lugar más, un lugar público, sino es el lugar de la morada de Dios. Es el lugar donde vive la iglesia. Es la casa de oración donde se celebra y se reserva la Eucaristía. Por tanto, hay lugares sagrados en el templo, como el altar donde se celebra la Eucaristía, el tabernáculo o el sagrario, el santo crisma, la sede, es decir, donde se sienta el celebrante, la sede, el púlpito y así todos los demás lugares del templo. Por tanto, hermanos, la celebración de la liturgia indica preguntarnos y profundizar sobre estas 4 preguntas. Podemos profundizar, pues cada día dedicarlo a una respuesta, ¿no? ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? Pues, hermanos, estas preguntas forman parte de esta respuesta a la catequesis de la liturgia. Yo espero, hermanos, haya podido llevarlos a este amor por la liturgia, por el cuidado de la liturgia, pero también a poder interesarnos más cada uno como una formación permanente en la fe, a poder investigar sobre la catequesis de la liturgia. Que la Virgen Santísima nos ayude a vivir este culto, el culto a la Virgen, que decíamos que es un culto de dulía, ¿no? De hiperdulía, un culto a la Santísima Virgen que también tiene su lugar, los santos, a la Virgen, los santos y a Cristo durante el año litúrgico. Muy bien, muchas gracias, que Dios les bendiga a todos.